Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edgardo Tosoni y esto es Desafío Joven. Continuamos con el capítulo 1 del libro de Génesis y si querés tomar una pausa para leer en tu Biblia lo que vamos a estar compartiendo hoy, vamos a estar viendo Génesis capítulo 1 del versículo 3 al versículo 13. Sí. En realidad esta cantidad de versículos la vamos a estar viendo no solamente en este video, sino también en los próximos 2 videos, porque hay acá mucho contenido muy interesante para que podamos estar compartiendo juntos. Dios tiene un propósito bien claro y Él se moverá de acuerdo a sus propósitos y ya está listo para ejecutarlo. Te vas a encontrar que en Génesis capítulo 1 del versículo 3 al 31, Dios dice algo, Dios habla y su palabra trae a existencia cosas que no existían. Sí, por más loco que esto suene, Dios dijo y fue. Acá tenés que investigar un poquito vos tu Biblia. ¿Cuántas veces aparece en este capítulo 1 la expresión y dijo Dios? Muy simple. ¿Cuántas veces aparece en este capítulo 1 de Génesis la expresión y dijo Dios? Contalas. A ver, te tiro una ayudita como para que te sea más fácil poder descubrirlo. Mirá los versículos 3, versículo 6, versículo 9, 11, 14, 20, 22, Algunos centímetros más tarde, 24, 26, 28 y 29. En todos esos versículos vas a encontrar que Dios dice y dijo Dios 11 veces. En 11 oportunidades Dios habla. En 11 oportunidades la palabra de Dios crea, ejecuta algo. 11 veces para ejecutar sus propósitos. 11 veces en los cuales Dios manifiesta mediante la palabra hablada una idea, un pensamiento, lo que Él quiere concretar, lo que Él quiere realizar. Esta palabra hablada de Dios recibe un nombre, se llama rema, el rema de Dios, el poder de la palabra hablada, el poder de la palabra declarada. Muy bien, vamos a pensar un poquitito, una serie de preguntas para que las respondas rápidamente. ¿Qué es lo que Dios va creando primero? ¿Qué es lo que crea segundo? ¿En tercer lugar? ¿Qué orden directa da Dios? ¿A qué le habla? ¿Qué es lo tercero que crea? ¿Lo cuarto, lo quinto, lo sexto? Y finalmente, ¿a quiénes crea? ¿Y qué orden les da Dios a esta última creación? Todo esto lo tenés que investigar vos. Todo esto es parte de tu investigación en la palabra de Dios. Ahora bien, me interesa conocer el resultado final de todo esto. ¿Cuál es el resultado final cuando Dios habla? ¿Cuál es el resultado final cuando Dios lanza esta palabra rema, esta palabra creadora, y de la nada todo surge? Bueno, el resultado final es que el desorden que había en el versículo 2 ahora se vuelve en orden. El vacío que había en el versículo 2 ahora se vuelve en llenura. Y las tinieblas que estaban en el versículo 2 cubriendo absolutamente toda la faz de la tierra y que estaban por sobre el abismo, ahora reciben un límite, reciben un nombre, serán llamadas noche, podrán aparecer en un momento determinado, ya no gobernarán y estarán bajo el gobierno de la luz. Ese es el poder de la palabra que Dios habla. Entonces, con la palabra Dios ordena. Con la palabra Dios crea de la nada absoluta algo que no existía. Y con la palabra Dios establece límites. ¿Entendés lo que acaba de suceder? No había nada, de absolutamente nada, pero nada, hasta que Dios habló y fue creado. Esto es espectacular. Esto es espectacular. A ver, otra vez, ¿lo entiendo? No lo entiendo. Y esto genera un montón de preguntas. ¿Y cómo puede ser? ¿Y es esto posible científicamente hablando? Y la respuesta es, Dios no trata de demostrarnos hechos científicos. La Biblia no es un libro para demostrar hechos científicos. La Biblia tampoco es un libro de filosofía. La Biblia es un libro de hechos, de realidades
ejecutadas por Dios, a través de las cuales nosotros podemos encontrar principios para dirigir nuestra vida, verdades para orientar nuestro camino y nuestras decisiones. Esta es la palabra de Dios ejecutándose. Este es Dios ejecutando sus obras, generando existencia de la nada, estableciendo límites, poniendo orden, llenando vacíos, dando autoridad. Es la palabra liberada por Dios que ejecuta los propósitos eternos de Dios. ¿Sí? ¿Te quedó claro este concepto? La palabra que Dios habla ejecuta sus propósitos eternos. Dios no habla por hablar. Dios no pierde el tiempo hablando estupideces, ¿sí? Ni superficialidades. Cuando Dios habla, lo hace con un propósito determinado. Cuando Dios habla, Él quiere realizar algo, Él quiere provocar algo, Él quiere generar un movimiento. Siempre que Dios habla, lo hace con la intencionalidad de mover nuestros corazones, de desafiarnos a romper nuestros límites, de alentarnos a tomar decisiones útiles y positivas para nuestra vida. Dios nunca habla por hablar. Dios no pierde el tiempo. Dios se mueve a través de la palabra que habla. Hay espíritu en esa palabra, hay poder creativo en esa palabra y hay una autoridad que no puede ser resistida. El desorden tiene que desaparecer, no puede hacerle frente al orden de Dios. El vacío no puede permanecer, tiene que ser llenado. Y las tinieblas deben retroceder porque no pueden enfrentar la luz de Dios. La palabra ha sido liberada y ejecutará todo aquello para lo cual fue enviada. Y eso lo podés leer en Isaías capítulo 55, versículo 11. Como sabés, ese trabajito de abrir la Biblia y leerla, ese es tu trabajo. Eso es lo que a vos te toca hacer. ¿Tenés miedo? Declará la palabra de Dios contra todos tus miedos. ¿Te sentís sola? Declará la palabra de Dios contra tu soledad. ¿Estás enfermo? Declará la palabra de Dios para ser sano, para tu sanidad. Para todo lo que te suceda, pedile a Dios una palabra específica y cuando Él te la dé a través de la Biblia, abrí tu boca y soltá esa palabra, hablá esa palabra, declará esa palabra. A ver, entendeme. No estoy hablando de nuestras propias palabras, no estoy hablando de nuestras propias ideas y emociones, no estoy hablando de eso, no me refiero a eso. Estoy hablando de la palabra de Dios. Dios te da su palabra y vos la hablás, vos la declarás creyendo que esa palabra se cumplirá. ¿Cuándo se cumplirá? No lo sé. Hay palabras de Dios que se cumplen instantáneamente, en el momento. Hay otras que tardan unas horas, hay otras que tardan unos días, hay otras que tardan semanas, hay otras palabras que pueden tardar meses en cumplirse, no lo sé. El punto es que esa palabra en algún momento se cumplirá, esa palabra en algún momento tendrá efecto, porque la palabra de Dios es una palabra de poder y es una palabra de autoridad, es una palabra creativa. Ahora, pensemos un poquitito. Volvé al versículo 3, capítulo 1 de Génesis, versículo 3. Tómate un segundito y volvé a leerlo. Versículo 3. ¿Qué es lo primero que Dios crea? Pensalo. Tómate un segundito y pensalo. ¿Qué es lo primero que Dios crea? ¿Listo? ¿Tenés la respuesta? Ok, muy bien. Lo primero que Dios crea es la luz. A ver, podría haber creado 1000 cosas antes. ¿Por qué empezó por la luz? Porque la luz nos habla de la propia naturaleza de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 1, 5, 1 Juan 1, 7? ¿Qué dice Juan 8, 12? Dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Por lo tanto, Dios comienza creando la luz porque tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con su identidad, tiene que ver con quién es Él. Dios no hará nada diferente a lo que es Él. Por lo tanto, si Dios es luz, lo primero que traerá a existencia será la luz.
Dios no va a hacer nada contrario a su identidad ni contrario a su naturaleza. Dios es luz, se mueve en luz porque Él es luz, su identidad es ser luz. Y por lo tanto, la palabra que habla también es luz. Por eso dice el versículo 3, y fue la luz. Y con la luz, Dios le establece un límite a las tinieblas, de acuerdo a lo que dice el versículo 4. Ahora, la pregunta es, pensemos un poquitito. ¿Y no hubiera sido más fácil que Dios hiciera desaparecer directamente a las tinieblas? ¿No hubiera sido más fácil, ya que Dios tiene este tremendo poder creativo, que directamente hubiera dicho, Tinieblas, fuera. Chao, tinieblas. Y la respuesta es sí, como poder podía. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no hizo desaparecer de nada a estas tinieblas que en el versículo 2 cubrían absolutamente todo? Y la respuesta es que supongo que por la misma razón por la que Dios no quitó del huerto del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por la misma razón por la que Dios le dio a su pueblo la opción de elegir entre amarlo a Él y elegir lo bueno, o no amarlo a Él y escoger lo malo. Y la misma razón por la cual vos y yo decidimos hoy aceptarlo a Él o rechazarlo a Él. ¿Cuál es la razón? La razón es libertad de elección por amor, no por miedo. Libertad de elección por amor, no por miedo. Dios quiere que lo elijas a Él, no por miedo, no por imposición, no por obligación, no porque alguien te dice tenés que elegir a Dios y tenés que amar a Dios, no porque una iglesia te lo dice, o porque un pastor o un sacerdote te lo dice, o porque tus amigos te lo dicen, sino porque sea tu elección por amor. Elijo a Dios por amor. Elijo a Dios porque deseo tener un vínculo, una relación con Dios. Ahora, la palabra creativa de Dios, ¿qué trajo? Trajo luz, trajo orden y trajo llenura. Como dijimos antes, ante el caos del desorden, el vacío y las tinieblas, Dios se movió generando luz, generando orden y trayendo llenura. Ahora, fíjate los versículos 4, 6, 7, 9, 16, 21, 25. ¿Qué cosas pone en orden Dios y cómo lo hace? Primera pregunta para pensar. Segunda pregunta para pensar. Fíjate los versículos 11, 14, 20, 21, 24 y 27. ¿Qué llena Dios y cómo lo hace? Dos preguntas para pensar. Pausa el video, pensalo, meditalo, reflexionalo y cuando tengas la respuesta, cuando hayas descubierto la respuesta, dale clic al video y continuamos. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Muy bien, ¿tenés las respuestas? Excelente. Dios quiere hacer exactamente lo mismo con tu vida y obviamente con la mía. Que recibas luz por medio de su palabra para que puedas ver lo que está bien y lo que está mal. Que te hagas responsable de poner en orden tu vida, así como Dios puso en orden todo lo que estaba desordenado, para que Él te llene con su presencia y su poder. Necesitas luz para poner en orden tu vida y poder ser lleno de su Espíritu Santo. Necesitas la luz de Dios para poder decir, bueno, esto me conviene y esto no me conviene. Esto lo voy a escuchar, esto lo voy a mirar, esto lo voy a hacer y esto no. Esto ya no me conviene ni mirarlo, ni escucharlo, ni hacerlo. ¿Por qué? Porque le trae desorden a mi cabeza, le trae desorden a mis emociones, me genera confusión, me genera ansiedad, me genera miedo, me genera angustia, me deprime. Entonces, la luz de Dios ayuda a que vos te ordenes. La luz de Dios ayuda a que vos tomes las decisiones correctas. La luz de Dios ayuda a que cuando vos tomás las decisiones correctas, su Espíritu Santo te llene con su poder y te llene con su presencia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Muy bien, llegamos al final. No olvides suscribirte, no olvides activar la campanita para los próximos videos, no olvides dejar tu comentario
en la caja de comentarios, así después tengo la oportunidad de poder leerlos. Y recordá también que al final de este video está la síntesis de todo lo que hoy hemos compartido y comentado, y que esa síntesis en formato PDF te la podés descargar acá mismo para utilizarla para tus actividades, tus encuentros, tus charlas, etc. Que tengas una excelente semana y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós, pásale lindo, chau chau.